está grabando. Ya. Vamos a ver, como siempre, un poco de anatomía del intestino delgado. Para ver esta mochila. Primero anatomía del Sí, es que es duodeno. dura, es una camelback. Tiene maña, es antirrobo. Compuesto por el duodeno, el intestino y el ilio. El duodeno constituye la primera parte del intestino delgado. Es también el más difícil de ver porque son muchas las estructuras anatómicas que hay por él. Ah, vale, vale. Presenta el tubo gastrointestinal con la observación del intestino delgado. Compuesto por el duodeno, el yeyuno y el ilio. El duodeno constituye la primera parte del intestino delgado. Es también el más difícil de ver porque son muchas las estructuras anatómicas que hay por delante del mismo. Para visualizarlo, emplearemos una disección en la cual se han retirado las costillas inferiores que se encontraban aquí. Del mismo modo, se han retirado el lóbulo izquierdo del hígado, el aumento mayor y el corazón. Aquí puede observarse el duodeno, que se origina aquí y finaliza aquí. El duodeno está parcialmente escondido por la raíz del mesenterio, que es la inserción peritoneal del yeyuno ilio. Para una observación completa del duodeno, se retiran el mesenterio y el yeyuno ilio. El duodeno comienza en el píloro pasando hacia arriba y a la derecha. Después rota casi un círculo completo y termina aquí, en su unión marcadamente angulada con el yeyuno, la flexura o unión duodeno-yeyunal. Esta tonalidad de aquí arriba se debe a una coloración post-mortem provocada por la bilis en la vesícula biliar. A menudo se divide el duodeno en 4 partes, numeradas del 1 al 4. La cara interior de la curva del duodeno está ocupada en su mayor parte por esta estructura, la cabeza del páncreas, la cual observaremos más tarde. El conducto o conductos pancreáticos que yacen en el interior del páncreas junto con el colédoco drenan en la segunda porción del duodeno, como examinaremos más adelante. El duodeno se ubica en la parte más trasera del tubo gastrointestinal, el retroperitoneo. Esta ubicación se debe a un proceso importante que ocurre en el embrión, la rotación del intestino medio. Para comprender cómo sucede, visualizaremos otra sencilla animación. Ahora con la observación del yeyuno y el ilio, ambos constituyen el lugar de absorción de los alimentos. Yeyuno e ilio son denominaciones proporcionadas a las partes proximal y distal del intestino delgado, después del duodeno. No existe un límite claro entre ellos, de modo que habitualmente se habla de ambos en conjunto, empleando el término yeyuno-ilio. Observaremos una disección en la cual todos los órganos están presentes y en la que solo se ha retirado la parte dependiente del aumento mayor. Todos estos pliegues circulares dispuestos aparentemente al azar son el yeyuno y el ilio. Para clarificar un poco más su orientación, organizaremos la lista de este modo. El yeyuno ilio empieza aquí arriba, a la izquierda de la línea media. Continúa hacia abajo y hacia la derecha y termina aquí. El yeyuno ilio se sitúa dentro de un espacio que está limitado por el colon ascendente a la derecha, el colon descendente a la izquierda y el colon transverso con el mesenterio superiormente. A lo largo de sus 6 metros de longitud, el yeyuno ilio va cambiando gradualmente. Se vuelve más estrecho con paredes más delgadas y menos vascularizado. Los pliegues del yeyuno ilio están adheridos a la pared posterior del abdomen por medio de este pliegue peritoneal, el mesenterio. Debido a que la unión del mesenterio con el intestino es aproximadamente 30 veces más larga que su inserción en la pared abdominal,
organizado como un abanico lleno de pliegues. El mesenterio transporta los vasos sanguíneos del yeyuno ilio, así como sus nervios y sus vasos linfáticos. Los vasos sanguíneos están organizados en arcadas, las cuales pueden observarse cuando sostenemos el mesenterio hacia la luz. En la parte proximal del yeyuno ilio, aquí hay una sola arcada. En una parte más distal, aquí, hay múltiples arcadas. Hay una aquí y otra aquí. El mesenterio contiene una cantidad variable de grasa entre sus capas peritoneales, más en la parte distal que en la proximal. Se retira el yeyuno ilio de la imagen para observar el sitio de unión del mesenterio a la pared posterior del abdomen. Empieza a la izquierda por delante de la última parte del duodeno aquí. Se dirige hacia abajo y a la derecha y termina aquí, cerca del cielo. Aquí puede observarse una porción del yeyuno cortado longitudinalmente. Su revestimiento de mucosa tiene pliegues que se proyectan hacia la luz. Estos pliegues son más pronunciados aquí en el yeyuno que en el ilio. Una vista más cercana permite observar que la superficie mucosa contiene pequeñas proyecciones, vellosidades, que aumentan considerablemente el área de superficie de absorción. El yeyuno ilio termina aquí abajo. Se retira algo de grasa para una mejor observación. El ilio se une al intestino grueso en la unión iliocecal, que se encuentra aquí. Entonces, anatómicamente, el intestino delgado está formado por tres partes: duodeno, yeyuno y hilo, que recibe irrigación de las yeyunoiliares y además es la continuación, si ustedes ven, de la vía digestiva después del estómago. Inmediatamente se continúa con lo que es el intestino grueso. Funciones tiene el intestino delgado? Tiene tres funciones principales el intestino delgado. La primera es la absorción, que si ustedes observan acá, van a ver que la absorción varía en contenidos de acuerdo al lugar. Por ejemplo, en la parte final del hilo se absorbe más ácido fólico y vitamina B y sales biliares, mientras que en la parte proximal se absorbe hierro y calcio. Cuando nosotros hacemos resecciones de partes del intestino, para el postoperatorio más o menos vemos qué segmentos del intestino se han resecado para que el paciente no presente patologías. Si nosotros resecamos, por ejemplo, en una operación de obesidad, cortamos más o menos en este nivel y toda esta asa lo llevamos al estómago y toda esta parte queda desfuncionalizada. El paciente sufre graves problemas en captar hierro y sobre todo calcio. Tienen unas osteoporosis terribles, a menos que nosotros repongamos de manera artificial todos estos nutrientes. El intestino delgado es un órgano bastante amable, no tiene muchas patologías propias que conlleven a enfermedades. Es además un poquito difícil estudiar el intestino delgado porque en una radiografía de intestino delgado, si no hay patología, es muy enzimado. La única manera que nosotros tenemos para estudiar el intestino delgado en su proyección es a través de una cápsula, que es una cámara fotográfica. Nosotros tragamos la cápsula y esta cápsula en su trayecto va sacando fotografías que manda a un monitor por vía Bluetooth. Entonces acá se manda las fotografías. Esta cámara saca de 3.000 a 7.000 imágenes que después hay que estudiar. Es la única manera que nosotros tenemos acceso
para estudiar lo que es el intestino delgado. Entonces ahí va recorriendo la cápsula todo el intestino delgado, sacando fotografías para su estudio. Por suerte tenemos pocas patologías en el intestino delgado. Una de las más comunes es la obstrucción intestinal alta. La obstrucción intestinal alta está definida como una obstrucción al paso del contenido intestinal que está por delante de la válvula ileocecal. Todo lo que está obstruido por delante de la válvula ileocecal es obstrucción intestinal alta. Todo lo que está por debajo de la válvula ileocecal es obstrucción baja. Normalmente esta patología de obstrucción no es nueva, es muy antigua. Se habla de que 300 años antes de Cristo ya se podía ver para pacientes con obstrucciones, y Praxágoras trataba de operar para refuncionalizar estas obstrucciones, pero lo que ocasionaban eran fístulas, es decir, comunicaciones anómalas del intestino hacia la pared abdominal. Puede ser que sobrevive el paciente a la cirugía, pero obviamente va a tener unas desnutriciones terribles con los años. Hubo grandes avances en 1920, especialmente con el inicio de la radiografía. Con la radiografía ya se podía ver claramente signos de obstrucción. En 1930, ya con el uso de la sonda nasogástrica y sondas intestinales, ya se podía dar un tratamiento terapéutico y no tan agresivo a las obstrucciones intestinales. En 1940 y 50, con la introducción de los antibióticos, la antibiótico-terapia mejora mucho el manejo de las obstrucciones. Estas obstrucciones del intestino delgado pueden deberse a obstrucciones por causas extraluminales como adherencias, hernias, cáncer, abscesos, u obstrucciones intrínsecas de la pared intestinal como tumores primarios. De lo más raros son estos tumores primarios. Después tenemos obstrucciones de la luz intestinal, por ejemplo, cálculos biliares, enterolitos, cuerpos extraños y besoares. Si nosotros vemos las obstrucciones intestinales altas, se caracterizan por una distensión del abdomen. El abdomen se ve distendido. Obviamente hay una traducción radiográfica en la cual vamos a ver las zonas de obstrucción intestinal. Estas zonas de obstrucción intestinal, estas obstrucciones intestinales, principalmente aparecen en pacientes que han sido operados antes. ¿Por qué patología? La más común, peritonitis. Las peritonitis causan bridas y adherencias. Estas bridas y adherencias causan obstrucción intestinal. Tal vez es la causa más común de obstrucción intestinal alta, las bridas y adherencias. Entonces, en un paciente que tú sospechas obstrucción intestinal alta, debes hacer una interrogación buscando si existe antecedente de cirugía abdominal previa. ¿Y qué grado de cirugía ha sido la cirugía previa? Muy grave, solo ha sido una cirugía sencilla, etc. Otra causa es la invaginación. Esta invaginación, o también llamada intusosuscepción, es cuando parte del intestino por el peristaltismo más rápido se mete dentro del otro intestino. Esta patología se llama intusosuscepción y es mucho más frecuente en niños. No hay casi en niños. Otros son la presencia de divertículos. Puede haber en todo el trayecto de divertículos del intestino delgado, pero nosotros conocemos que el divertículo de Meckel es el más común divertículo del intestino delgado. También puede aparecer obstrucción intestinal alta por la presencia de hernias. Tenemos una hernia inguinal y el intestino delgado se entraña. Esto nos causa obviamente una obstrucción. No es patología del intestino, pero nos va a dar finalmente una obstrucción intestinal. La presencia de besoares. Los besoares son sustancias que ingerimos que no son digeribles, como ser cabellos, uñas, tierra, y de acuerdo a eso se llaman su nombre. Tricobesoar, que es de cabello, citobesoar, que es de tierra, onicobesoar, que es de uñas.
Otra causa de obstrucción es el ilio biliar. Si ustedes ven, de la vesícula biliar ha pasado un cálculo al intestino delgado a través de una fístula. Este cálculo puede pasar del intestino delgado, pero ¿dónde se tranca? En la válvula ileocecal, la unión del intestino delgado con el colon. Ahí es donde se tranca. Puede haber otras causas como ser peritonitis plástica, una reacción exagerada del peritoneo a una cirugía. Muy rara vez aparecen estas peritonitis plásticas, pero son de cuidado porque a veces comprometen el estado general y la vida del paciente. Una obstrucción intestinal alta, clínicamente, ¿cómo va a venir? El paciente va a venir con dolor abdominal. Este dolor abdominal va a ser crónico, intermitente y de aumento de intensidad. Como está obstruido el intestino delgado, el paciente se acompaña de náuseas y vómitos. Los vómitos no son fecaloideos, los vómitos son biliares o verdosos, porque se trata de un vómito de contenido intestinal. Hay una leve distensión abdominal, es decir, su abdomen se distiende, no como en la obstrucción intestinal baja. Vas a ver que en la obstrucción intestinal baja, así se distiende el abdomen. En esta hay distensión, pero no es tan grande. Otro que acompaña a la obstrucción intestinal alta es la falta de eliminación de gases. Entonces, el antecedente de una enfermedad, más toda esta clínica, le sacas radiografía y lo que vas a ver es esto. Vas a ver primero signo en pilas de Noel. Puede haber niveles hidroaéreos, hay edema en las asas. Esta es una pared del intestino delgado. Normalmente en una radiografía del intestino delgado no se debe poder ver la pared, ¿verdad? Entonces aquí vemos la pared. Además hay ausencia de qué? Acá es el ciego debería tener aire y aquí no hay. Entonces en alguna parte está obstruido este intestino delgado y no está permitiendo el paso de aire hacia el estómago. Lo bueno es que el 80% de las obstrucciones intestinales altas ceden con tratamiento médico. LPO, sonda nasogástrica caída libre, hidratación con zinc lactato, sonda Foley, antibiótico terapia, protectores gástricos, reposición de electrolitos y observación. El 80% de los pacientes mejoran con esta terapia. En 2 a 3 días el paciente se desobstruye. Si no se desobstruiría, tendríamos que hacer una cirugía intestinal. Lamentablemente la cirugía intestinal ya se habla de resección. Ya vamos a tener resección. Entonces, si nosotros tenemos una obstrucción, lo que se hace es operar. Nosotros no sabemos por qué es la causa de la obstrucción. Puede ser heridas, adherencias, divertículos. Entonces lo que hacemos, entramos a operar, porque no está mejorando el paciente. Esta es una cirugía laparoscópica. Entonces tratamos de buscar dónde está. Si ustedes ven, acá las asas del intestino delgado están muy agredidas. Eritematosas, edematosas, hiperémicas. Entonces, hay algo anormal. Hay que tratar con calma estas asas. Al estar así, obviamente son más delicadas. Se absorbe el líquido y se manda a cultivo y antibiograma, porque probablemente necesitemos darle antibióticos. Y vamos a buscar dónde está la obstrucción. Entonces lo primero es que tratamos de organizarnos, vemos el epíplomo mayor y traccionamos. Vemos esas asas de intestino delgado siguen patológicas, pero aquí hay una adherencia medio rara, es decir, del epíplomo mayor al intestino delgado. ¿Miren? Está unido. Eso lo cortamos con un bisturí armónico. Ese es un bisturí armónico. Entonces no va a sangrar, corta y coagula al mismo tiempo.
Y vemos, si ustedes ven, acá ya las asas de intestino delgado, estas asas ya son normales, ¿no? Entonces a este lado no va a haber nada, porque están normales. Hay que ir a este otro lado donde están las asas patológicas. Es ahí donde tengo que buscar. Entonces es fácil guiarme. Si ustedes ven, pareciera como que le hubieran pegado a puñetes, incluso al meso, porque tiene hematomas. Estos hematomas aparecen por el peristaltismo de lucha. Aprieta, ¿ven cómo hay hematomas? Es por el intento de ganar la obstrucción. Entonces seguimos yendo hacia allá para ver qué es lo que pasa, dónde está la obstrucción. Ahí sigue apareciendo asas normales, pero bueno, miren, ahí aparecen asas patológicas. Entonces ya estamos más cerca de donde está obstruido. En estas asas patológicas tienen que tratar con calma y con cuidado, porque como es delicado se puede hasta desgarrar. Por acá más o menos ya está la obstrucción, que esas asas ya están lo más patológicas. Ahí está, ha salido lo que ha ocasionado. ¿Ven? Apenas pasamos el área donde está la patología y ya hasta las asas de intestino están normales abajo. ¿Qué es eso? Eso es un divertículo de Meniere. Eso ha hecho diverticulitis y ha ocasionado una obstrucción. Ese es un divertículo de Meniere. Por suerte tiene una base angosta, entonces puedo resecarlo fácilmente. Acá durante el procedimiento alguien se ha equivocado y lo ha perforado el intestino delgado. Entonces mejor decir qué ha pasado. Nosotros podemos reparar si vemos, si no vemos no vamos a reparar. Entonces ahí está una perforación, seguramente con aguja, con el broca, ¿ven? Eso es contenido intestinal que está saliendo. Lo que hay que hacer es suturar. Entonces va suturando con puntos totales. Entonces ahí está, un primer plano. Para dormir tranquilo mejor hacer dos planos. Entonces está haciendo, estos se llaman puntos de Lemberg. Y una serosa, la otra serosa. ¿Para qué? Para imaginar. Entonces se anuda y se ha puesto 3 puntos de Lemberg. Con eso terminamos ese accidente que ocurrió. Ahora podemos sacar el divertículo de Meniere. Este es un linear cute, es decir, corte y sutura al mismo tiempo.
Entonces, lo más cerca de la unión con el intestino delgado se hace el córneo. Entonces se aprieta y sale el bisturí para cortar. Entonces todo está cortado. ¿Ven? Eso es el divertículo de Mengele. Fuera. Y eso fue la causa de la obstrucción del intestino delgado. Se hace una revisión, se ordena las heces intestinales y se lava. Y con eso el paciente va a estar tranquilo y rápidamente se va a recuperar. ¿Ven cómo es la doble fila de sutura? Es decir, totalmente imposible que se haga. Entonces se pone agua, solución fisiológica y se va lavando. Todo ese contenido intestinal que salió hay que lavarlo. Hasta que el agua salga como agua de cristal de roca, se sigue lavando. Menos que hay un sangrado, ¿no? No hay. Se deja un drenaje, este es un drenaje de Jackson Pratt y listo. Obviamente también hay obstrucciones intestinales bajas, pero hay diferencias. En la obstrucción intestinal alta es más frecuente que la obstrucción intestinal baja. En la obstrucción intestinal alta hay aire, en la baja no hay aire. La etiología más frecuente de la alta son adherencias, mientras de la baja en nuestro medio es el dórico megacolon, Chagas. Otras causas, desde tumores hasta volúmenes. ¿Dónde se compromete? Normalmente en los segmentos más amplios, en el yeyuno y en el niño. Mientras en el colon, en nuestro medio, más se compromete el sigmoides. El tratamiento del intestino delgado normalmente es conservador, es decir, no hacemos nada de cirugía. El 80% con sondas nasogástricas, soluciones, antibióticos, mejor. Solamente el 20% de los pacientes llegamos a operar. Hay otra patología que se parece mucho a la obstrucción intestinal alta, que también funcionalmente sería una obstrucción intestinal alta, pero es un ilio paralítico. ¿Qué quiere decir? No hay una obstrucción como sí, pero lo que pasa es que el intestino delgado no se mueve. Y eso obviamente causa todos los signos y síntomas parecidos a una obstrucción intestinal alta. Las causas neurológicas, humorales y metabólicas. La más común causa de hilo paralítico es la metabólica, la hipopotasemia. Y funcional, el postoperatorio. Después de la cirugía hay algunos pacientes que desarrollan 3, 6, 12 horas después hilo paralítico, pero va mejorando. Mientras las hipopotasemias causan los verdaderos hilos paralíticos. El hilo paralítico se define como la detención brusca del intestino delgado por un lapso prolongado. Normalmente es secundario a hipopotasemia o alteración electrolíticas. El tratamiento obviamente tiene que ir abocado a la reposición hidroelectrolítica. Debemos darle sodio y potasio. ¿Por qué se deshidratan los pacientes? Porque tienen náuseas, porque tienen vómitos, baja ingesta, están hospitalizados y no les están dando ni sodio ni cloro. Entonces, ¿esto qué causa? Causa que el intestino delgado no tenga electrolitos para intercambiar durante sus funciones normales y por lo tanto fisiológicamente no hay el movimiento del intestino delgado y se para. El cuadro clínico es muy parecido a una obstrucción intestinal alta. Igual empieza con dolor cólico,
distensión abdominal, vómitos, falta de eliminación de heces. Pero lo que caracteriza sobre todo es la ausencia de peristalsis. Mientras el otro existe todavía al principio peristalsis de lucha para tratar de pasar la obstrucción, este hilio paralítico deja de funcionar en el intestino. Hay un silencio, auscultas y no existe. El diagnóstico principalmente se debe hacer con una historia clínica detallada. Hay que hacer muy detallados. Segundo, la auscultación va a haber ausencia de ruidos hidraulicos. Y en la radiografía podemos ver exactamente lo mismo que en la obstrucción intestinal. Niveles hidroaéreos, signos de pilas de monedas, edema en las asas intestinales. Confirmamos nuestro diagnóstico con radiografías, con ecografías si quieres, pero lo que más nos interesa en ese momento es el electrolito. ¿Cuánto ha salido de electrolitos? Ahí vemos si hay hiponatremia o hipopotasia. Si nosotros tenemos un nivel paralítico, tenemos que tratarlo. Normalmente el 70-80% así. Solamente un 20% llega así. ¿Cuáles operamos? Cuando el paciente no mejora después de 48 horas. Cuando en las primeras 24 horas de observación, en vez de estar mejor, se pone peor. Hay leucocitosis, signos de sepsis, taquicardia, hipotensión. Entonces, en ese caso, el paciente se está descompensando. ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos la obstrucción y resecamos. Esto que se llama enterectomía, es decir, resección del segmento comprometido. Eso es la enterectomía. Hay pacientes que por una peritonitis a repetición o por una grave peritonitis tienen obstrucciones intestinales este año, al otro año, todos los años tienen obstrucción intestinal. Para evitar la obstrucción intestinal en estos pacientes que repiten muchas veces, se hace dos operaciones. Una es la operación de Bucci-Ari, en la cual fijamos las asas del intestino delgado, y el otro la operación de Noble, donde si ustedes ven, suturamos acá asa serosa del intestino delgado con otra serosa del intestino delgado. Entonces ahí lo fijamos, ya no se mueve mucho y ya no se va a obstruir, pero ese es el último caso y el último recurso que utilizamos este tipo de procedimientos quirúrgicos. Muy común es la presencia de divertículos, especialmente los divertículos ya sea en duodeno. El más común de lejos de los divertículos que nosotros conocemos es el divertículo de Meckel. Nosotros sabemos que está en la última porción del yeyuno ilio. Este divertículo prevalece entre un 0,23% de la población normal. Si no tiene síntomas el divertículo, no lo tocamos. Ni siquiera nos vamos a entender que existe. Pero si este divertículo se inflama, se llama diverticulitis. Y puede obstruirse o puede perforarse. Cualquiera de las dos circunstancias necesita resolución quirúrgica. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, jóvenes? ¿Cómo pasa de la vesícula? ¿Cómo pasa de la vesícula al intestino delgado una piedra? Normalmente pasan a través de una fístula. Entonces aquí vemos, este es un estudio RCP, colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Entonces se observa que el contraste es rápido ha llegado a la vesícula. Algo pasa, es que debe haber una fístula. Normalmente no debería pintarse tan bien la vesícula. El colédoco, el conducto biliar, pero más que eso no.
Y entonces obviamente hay una comunicación anómala. Estas comunicaciones anómalas de fístulas cisto-entéricas son muy difíciles de tratar. El área, se recuerda donde está ubicado el colédoco y la vesícula biliar, es un área muy vascularizada de venas cavas, arterias hepáticas y otras que sangran más tarde. Pero vamos a buscar cómo acceder. Wagner tiene explicaciones muy musicales. Entonces estamos en la base en la cara visceral del hígado. Todo lo que estamos buscando son los conductos de la vesícula biliar. Entonces aquí hay una anomalidad, aquí hay una anomalía. Parece hay un aumento del calibre de los conductos biliares. Y acá arriba está la vesícula biliar. Acá vemos el conducto biliar. Aparentemente la comunicación del cisto. Pero aquí vemos una gran bolsa. Parece un quiste en el colédoco. Entonces, lo que tenemos que hacer es una anastomosis del colédoco con el yeyuno. Una colecisto. Colédoco y yeyuno anastomosis. Este es un quiste de océano. Esto no nos sirve. Esto cualquier rato nos va a arruinar el hígado porque no deja fluir bien a la bilis. Entonces lo cortamos y aquí abajo está el colédoco. Arriba, por encima del conducto cístico, ya no es colédoco, es hepático común. Entonces aquí sería el hepático común. Entonces vemos aquí el hepático común. A la derecha ven un orificio, el hepático derecho, y a la izquierda el hepático izquierdo. Pero aparentemente está de buena calidad, entonces sí puedo anastomosar ahí el yeyuno. La vesícula, el conducto cístico y el quiste se van en la bolsa. Entonces ven, aquí se ha llevado el intestino y se ha anastomosado ahí. Es una fístula por el cisto yeyunal. Y lo que hemos cortado, nuevamente anastomosamos intestino delgado y intestino delgado. Y listo, es una fístula por el cisto yeyunal con una anastomosis en hidrefluxo. Entonces ahí vemos la vesícula, el cístico y el quiste. Entonces, cuando aparecen estas patologías, es un poquito problemático. El intestino delgado normalmente no molesta, pero cuando molesta bastante. Esto es hilio biliar. ¿Qué es el hilio biliar? La presencia de un cálculo dentro del intestino delgado. Entonces ha tenido signos de obstrucción, se opera para ver por qué está obstruido, y si ustedes ven, no veo esa asa intestinal golpeada, obstruida. Miren, son asas intestinales normales. Entonces hay que seguir buscando cuál es el origen del problema. Entonces ahí ya veo un intestino más golpeado, ¿no? Y ven algo duro ahí adentro, parece una piedra. ¿Ven? Ese es un cálculo de la vesícula biliar que ha llegado al intestino delgado. A veces técnicamente es muy difícil hacerlo con la laparoscopía, entonces se va sacado a la pared abdominal. No debería cortar transversal, longitudinalmente debería cortar. Esto se puede expulsar, pero ahí lo he hecho. ¿Y ven? Ahí está saliendo la piedra.
¿Esa piedra de dónde vino? Esa piedra vino de la vesícula biliar. Antes era mucho más frecuente. Gastroenteranastomosis quiere decir una anastomosis del intestino delgado con el estómago. Esa grasa es el epiplón mayor, el hígado y el estómago. Entonces hay algunas adherencias del epiplón mayor que lo sacamos para poder operar. Ahí está el estómago. Se suelta un poco las grasas que hay. Si no tenemos bisturí armónico, se utiliza grapas. Porque estas arterias sí sangran bastante, entonces mejor coagular. Mejor que coagularlo, digo, poner grapas. Entonces ella está limpiando para acceder al estómago. Una ligadura de los vasos. Son de gran calibre, ¿no? ¿Okay? Son vasos, mírame, no me toques. Entonces ya está más suelto. Eso no es intestino delgado, eso es colon, ¿no? Por esa banda blanquecina. Y ahí está el asa de intestino delgado que quiero traer. Entonces es transmesocolónico, es decir, a través del mesocolon estoy pasando. Entonces solo lo que se hace es acomodar el intestino delgado cerca del estómago. Se hace una perforación en la pared del intestino y tienes que verificar que estés dentro de la luz intestinal. Todo el procedimiento depende de eso, ¿no? Después agarras y haces lo mismo, una perforación en el estómago. Y otra vez tienes que asegurarte de que estés dentro del estómago. Y se utiliza esta grapadora metálica para anastomosar. Una de las patitas se mete al estómago y el otro al intestino
se acomoda biencito. Se aprieta la grapadora y se dispara. Y ahí corta y hace doble capa de sutura a cada lado. Y entonces ya esta anastomosis, como es más o menos de 3 centímetros, no hay peligro de que se obstruya. ¿Ven? Todo eso está unido desde el estómago al intestino delgado. Ahora hay que suturar esa apertura. Podemos hacerlo con sutura manual o podemos usar también una sutura mecánica, como la que hemos hecho. Primero se toman los ángulos de las heridas, porque el ángulo es donde mayor cantidad de fístulas aparece. Y se va suturando hacia el otro ángulo. Entonces vemos que todo ese orificio que nos sirvió para meter el stapler ahora ya está cerrado. Entonces ahí está la anastomosis, ¿no? Entonces hay que ver si no hay alguna comunicación anómala o si nos falta suturar algo, ahí le falta el otro lado. Y ahí está haciendo unos puntos de refuerzo. Mejor hagan 2 planos, así duermen tranquilos. Entonces ven, ahí está poniendo los puntos. Especialmente en el ángulo para que no se suelte. Entonces ven que está. Para terminar la cirugía lo que hacemos es poner una sonda nasoiliar o nasogástrica larga desde la nariz hasta pasada nuestra anastomosis y lo dejamos ahí unas 2 semanas para cuidar la misma anastomosis. Finalmente, en el intestino delgado se asientan tumores benignos y malignos. Son escasos ambos, los benignos y los malignos, pero los benignos son varios: adenomas, leniomas, linfomas, amantomas, fibromas, hemangiomas, linfangiomas, todo un montón de tumores.
Pero al ser benignos, no representa ningún problema. Solamente si crecen mucho o si se obstruye por culpa del tumor benigno. De otra manera es un hallazgo casual. Yo he tenido un tumorcito. No le toquemos, es benigno. Punto. Los tumores malignos son escasos, menos del 1%, pero sí son agresivos. Por lo tanto, un tumor benigno o maligno va a depender de los síntomas. Si tiene signos de obstrucción, hemorragia, perforación y fístulas, obviamente vamos a operar. Pero si no tiene nada de esto, solamente será un hallazgo casual. ¿Qué es lo que se hace? Si nosotros identificamos el tumor y no se puede resecar, lo que hacemos es una resección del segmento. Como tenemos 6 metros de intestino delgado, que le saquemos 20 centímetros no hace mucha mella en el intestino delgado. Ahora, obviamente, cuando sacamos muy grandes, ya tenemos que ver que reemplazar con terapia. Los tumores de intestino delgado malignos son menos frecuentes, pero si ustedes ven, son más aparatosos sintomáticamente. Pueden ser adenocarcinomas, carcinoides, sarcomas o linfomas, pero la patología más común de tumores malignos en intestino delgado son metástasis de otros órganos. ¿Alguna duda o pregunta, jóvenes? Bueno, si no hay más dudas, pasamos al próximo tema. El otro tema es apendicitis. Hemos visto numerosas cirugías de apéndice. Hoy día les voy a mostrar unas cirugías de apéndice y unos muñones un poquito más patológicos. Es decir, son unas... Con esto terminamos. Entonces, estos son problemas apendiculares un poquito más avanzados. No son apendicitis iniciales, son apendicitis necrosadas, perforadas. ¿Ven? Entonces aquí vemos el ciego y aquí el apéndice. Pero aquí vemos una perforación del intestino, de apéndice, ya está perforado. Y lo peor es que se ha perforado en la base del ciego. Entonces eso es muy peligroso. ¿Qué es lo bueno? Lo único bueno de una apendicitis avanzada que la arteria apendicular ya está trombosada, así que ni sangra. Lo único malo es que tenemos, si ustedes ven, un colon lastimado. Ahí había un pedazo de pulmón mayor que nos estorbaba. Entonces aquí vemos, miren, aquí hay una lesión por continuidad. Aquí está el apéndice y acá está el ciego. ¿Será que esta perforación ha llegado a ciego? Si ha perforado ciego, estamos en problemas. Tengo que hacer una ileostomía, es decir, abocar el intestino delgado hacia afuera. Entonces, lo primero que hago, saco el componente mal. Con mucho cuidado, porque como está necrosado, jalas mucho y se rompe. Entonces tengo que abrir acá para ver si ha entrado todas las capas del cielo. Aparentemente no ha entrado, pero de todas maneras es un agujero grande y que hay numerosas bacterias. No olviden que la apendicitis es polimicrobiana. Ahí hay Klebsiella, Proteus, Escherichia coli, bacterias de renombre, que son extremadamente peligrosas. Por suerte no ha perforado. Entonces se puede hacer unos refuerzos con punto. Claro que va a ser como suturar un masacote, ¿no?
Es decir, suturas una pared del intestino con lo que se pueda. Entonces ahí suturas con lo que parece la pared del intestino grueso. Mucho cuidado, porque si está necrosado se me va a desgarrar. ¿Ven cómo se agarra mal? Ese es el muñón apendicular. Entonces estamos haciendo una jareta, un poco ampliada, pero al fin y al cabo es una jareta. Entonces jalas y umbilicas tanto el muñón apendicular como ese orificio que había. Obviamente abierto sería más fácil, pero laparoscópico tiene muchas ventajas, hasta estéticas para el paciente. Una vez que hemos dejado más o menos, meto un drenaje para que ese drenaje me avise si existe fuga. Si hay fuga voy a tener que entrar, lavar y hacer una ileostomía. No sé si tengo una ileostomía. Entonces, la ileostomía, tomamos un segmento del intestino delgado del ilion, desfuncionalizo todo el colon y este intestino delgado lo hago, esta parte lo hago con la pared. Entonces la comida va a venir hasta acá nada más. Eso es una ileostomía. Con eso desfuncionalizo el colon. ¿Lo ven? Bueno, ¿alguna duda o pregunta hasta acá? A ver, ¿qué es esto? Esto es una eventración umbilical, es decir, una hernia umbilical. Entonces lo van a reparar por vía laparoscópica. Ven acá, ese es el ombligo. Todas estas las denominadas bridas y adherencias. Las bridas y adherencias dan problemas de digestión y la más grave, obstrucciones intestinales. Entonces estas bridas y adherencias no permiten que el intestino delgado se mueva de una manera adecuada. Además que al ser bridas y adherencias van a pegarse en los tejidos que no deberían estar pegados. Por ejemplo, en la cicatriz umbilical. Entonces se puede reparar por videolaparoscopía. Lo primero, todas las adherencias se cortan. Con mucho cuidado, si ustedes ven una telita estamos cortando. Se hace una buena anastomosis porque el epiplón mayor es muy sangrón. Y una disección traccionando se hace. Se tracciona y se ve. Entonces ahí todas las adherencias se ha soltado. No había intestino, solo era pura adherencias. Esa eventración no había, en esa hernia no había intestino, ¿ven? Todo eso es un agujero. Ese es un dedo que estás metiendo al ombligo. Reduce un poco del lipoma preherniario, porque si no lo reparas y lo que saldría una bolita parecería una hernia, una recidiva. Aquí sigo teniendo la bolita, doctor. Vos sabes que la bolita ya no va a pasar nada, pero para el paciente piensa que es una recidiva. Entonces ahí ya está listo. ¿Ven? Entonces ese orificio hay que repararlo, porque si no de nuevo se va a hacer adherencias. Esta es una malla
de dos caras. ¿Han visto? Tiene una superficie de polipropileno que va a estar en contacto con la hernia. Y la otra superficie va a estar en contacto con el intestino, pero no le hace nada. Esta es la llamada malla de politetrafluoroetileno. ¿Cuánto cuesta? $1000. Por eso era mejor operar abierto. Entonces lo que se hace es fijarlo a la pared. Lo bueno, como puede estar en relación con el intestino delgado, no pasa nada. Entonces hay que tener cuidado de fijarlo bien para que no se mueva, porque el otro lado sí se va a adherir al intestino delgado. Pero este lado no. Entonces ahí lo fija con unas grapas especiales para que no se dé vuelta la malla. Y te ayudas de afuera, ¿no? Hay que fijarlo bien porque el intestino delgado se puede meter hasta por debajo de la malla. Es un dicho. No sabemos qué amo hace, pero aparece en cada lugar. Además, como son atractivos estas grapas, no pasa nada. Entonces se va fijando bien, ¿ves? Si hay necesidad de mejor fijación, se pone inclusive puntos. Entonces así la malla estamos seguros que no se va a mover. Yo en mi vida una sola vez he usado esta malla de politetrafluoroetileno. Es muy cara. Si le haces comprar una malla de $1000, ya no quiere pagarte después. Y lo malo es que no pueden comprar ellos, nosotros tenemos que comprar porque tengo que ver el tamaño, la marca. Entonces piensan que te están dando los $1000 a vos, pero la verdad es que compramos la malla. Entonces tenemos esa malla. ¿Ven? Entonces ya no va, el intestino ya no va a salir por ese orificio y tampoco corre el riesgo de pegarse. Bueno, ahora sí, ¿alguna duda, pregunta, jóvenes? Hoy estaban más cansados de lo normal. Todavía no hemos dado el segundo parcial. Estudien para el segundo parcial, traten de hacer las tareas. Más fácil si lo hacen en su libro, así más rápido lo escriben y se olvidan ya de una vez. ¿Ya? Bueno chicos, no les distraigo más, que les vaya bien.